sobre todo lo que hago es intentar que cada uno de nosotros nos convirtamos en nuestros propios sanadores. El día de hoy quiero presentarles a una extraordinaria profesional y gran amiga que se une al panel de expertos en Global Mindfulness Group. Así que el día de hoy nos acompaña Mar Horta Cantón desde España. Mar, bienvenida. Y quería que nos cuentes un poquito de ti, cómo llegaste a donde has llegado a este estudio y qué haces profesionalmente, que sé que tienes no solamente una extensa carrera, sino que además has escrito varios libros. Así que cuéntanos un poquito. Hola Orly, muchísimas gracias a todos, a Global Mindfulness, y es un placer estar aquí con vosotros. Pues la verdad es que sí, la verdad es que ha sido una trayectoria, pues bueno, cada uno tiene la suya, vas aprendiendo de todas las experiencias que tiene, porque en realidad mi formación es jurídica. Yo hice Derecho, hice un máster en práctica jurídica y en un momento dado de mi vida todo aquello se desvió y conecté con lo que hago ahora mismo, que hice de mi vocación, mi profesión, porque entendía que tenemos una forma de sanar diferente. Tenemos que potenciar toda la salud, toda la sanación que llevamos dentro, porque somos auténticos sanadores. Y conecto con ello porque, bueno, de pequeña siempre estaba enferma de la garganta y siempre le decía a mis padres que por favor me dejaran un día, una noche, y que al día siguiente, si estaba mal, yo haría todo lo que querían ellos. Yo le tenía pánico a las inyecciones y bueno, pues ellos accedían, no sé por qué, pero ellos accedían. Y yo esa noche lo que hacía era que me acostaba, le hablaba a mi cuerpo. Era muy pequeña, o sea, lo hacía de una forma innata. Igual tenía 5 años o 4 años, la verdad es que exactamente no lo sé, pero era muy pequeña. Le hablaba a mi cuerpo y le decía que tú te duermes, pero mi cuerpo que haga lo que tenga que hacer para sanarse. No sé exactamente qué palabras utilizaba o qué pensamientos utilizaba, pero la intencionalidad era esa. La intencionalidad era que yo soltaba todo control. La intencionalidad era que no dudaba absolutamente de nada y sabía, tenía la convicción cierta al 100% que yo al día siguiente estaba bien. Y ocurría. Al día siguiente me levantaba y estaba bien. Y eso ocurrió durante bastante tiempo. Luego ya se me quitaron esos problemas y aquello fue como que no desapareció, pero no lo recordaba, no tenía la necesidad de hacer eso porque es verdad que luego fui una niña que creció sin problemas de enfermedad. Pero el caso es que después de hacer toda mi formación jurídica, después hice un máster en Madrid, estando en Madrid conozco a una gran profesional, una naturópata que había aprendido con los indios de Perú. Y cuando conecto con ella, ahí fue como que de pronto tengo un despertar. Se me despierta esa conexión que yo había tenido de pequeña. Conecté con mi alma, ¿no? Ahí, y tuve como ese despertar. Y evidentemente ahí no es que empiece a formarme, pero sí que había algo en mí, en mi corazón, que se abrió, ¿no?, a toda esa información. Y resulta que después pasaron pocos meses, estaba pasando por una situación un poco compleja. Y me vino la oportunidad a través de algunos laboratorios de empezar a hacer algunos estudios sobre aminoácidos, sobre nutrición y bueno, la verdad es que decidí ver un poquito y empezar a estudiar un poco todos estos temas. Ahí me di cuenta que cuando estaba en esas formaciones, no eran largas, a lo mejor eran de una semana, todas las mañanas, pero cuando estaba en esas formaciones, mi cabeza y mi pensamiento cambiaba. Empecé a encontrarme como mucho más conectada conmigo.
mis pensamientos, como estaba pasando esa mala situación, pues mis pensamientos no eran tan de bucle y digamos tan negativos. O sea, ahí tuve como una apertura en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel energético, de la que me di cuenta. Y ahí me dejé sentir y pensé que quizá mi camino era otro. Y fue curioso porque justo cuando había tomado esa decisión, parece que el universo te pone a prueba, y en ese momento recibo 2 ofertas de trabajo en 2 despachos de abogados, y claro, tuve que decidir qué hacía, si continuaba por lo que había sido mi formación pues durante muchos años, o si comenzaba de nuevo como aprendiz de nuevo y empezaba de cero. Y bueno, pues al final decidí que empezaba de cero, que empezaba a estudiar, que esta era mi pasión, que ya la tenía desde que era joven, pero que se había olvidado y bueno, pues empecé con toda la formación y empecé de cero, poquito a poco, poquito a poco. Al principio a nivel muy físico, de hecho empecé haciendo formación de masaje terapéutico y deportivo, de reflexoterapia, al principio muy físico, lo que era tocando el cuerpo. Y luego me fui dando cuenta poquito a poco pues que se quedaba aquello corto, que tenemos que ver el cuerpo de una forma mucho más holística, que está muy bien la parte física, pero que tenemos que encajar en esa parte emocional y en esa parte energética, y que todo afecta, porque el todo está en la parte y la parte está en el todo. Y poquito a poco, porque claro, de aquello hace ya muchos años, tenía yo 20 y tantos años, y de aquello pues comencé una formación conforme iba viendo que algo faltaba, que había una pieza que tenía que volver a encajar, seguía ampliando. La verdad es que cuando te introduces aquí no dejas nunca de estudiar. Y luego, efectivamente, como has dicho, hace unos años escribí una trilogía, que por cierto la tengo aquí, que se llama Tu viaje hacia l'Homo Amans, que es un poco mi trayectoria. Este sería el primer libro, Tu viaje hacia l'Homo Amans, que explica un poco cómo venimos programados de información y sobre todo en mis terapias hago bastante hincapié en lo que es el árbol genealógico, porque no venimos estériles de información, sino venimos con toda una programación que es importante conocerla porque nos da bastantes pistas de lo que nos está ocurriendo aquí. Y aquí lo cuento, luego, por supuesto, maestro de tu cuerpo, toda esa parte física, el por qué enfermamos, cómo nos vamos adentrando en la enfermedad y cómo para salir de la enfermedad necesitamos hacer una vicariación regresiva de esa enfermedad. Y bueno, cómo hay carencias que nos enferman y alimentos que nos sanan, pero en todos los aspectos, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, ¿no? Y aquí en este lo explico, que es también esta parte física tan importante durante muchísimos años, que además no he dejado porque intento hacer una terapia muy holística, ¿no? Intentando ver todo. Y luego el 150 hercios Tu diseño, que es un poco continuación del primero, explicando sobre Hammer y por qué se llega a la biodescodificación, porque sin Hammer, que es este doctor en física, en medicina, que hizo una relación entre ese conflicto y la enfermedad, hizo todo un mapa cerebral. Bueno, pues si no hubiera sido por este hombre, la biodescodificación no hubiera tenido sentido, porque todo el estudio que él hizo pues se basa, la biodescodificación, digamos que lo que te enseña es a cómo sanar esas emociones enquistadas, pero para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que nos quiere decir el inconsciente, nos valemos de todos los estudios de Hammer, porque hace esa relación entre lo que es la enfermedad y el conflicto, y por supuesto la capa embrionaria. Mar, me parece súper interesante en todo el proceso y el estudio que hay, y también, bueno, estos 3 fantásticos libros que has escrito con tanto detalle y con tanta información para poder entender, porque
se nos ha hecho creer claramente que pues para la salud dependemos básicamente, sobre todo para la enfermedad, de la medicina tradicional y que no tiene ninguna relación con nuestro cuerpo emocional, lo cual tú nos vas a enseñar tanto de eso y creo que es un tema muy importante hoy en día que cada vez va a tomar más Mm, fuerza en el mundo y me pareció curioso además que digas que, que de casualidad te encontraste en tu camino con esa persona naturópata peruana. eh, ujú, Efectivamente, yo que soy peruana sé que en Perú y en muchos pueblos indígenas también hay eso, muchísima información y mucha sabiduría mm, sobre la medicina a través de plantas, con el tema de las emociones. Y yo creo que este tema hoy en día es un tema, pues creo que top of the line para poder ir sí, comprendiendo eh, cómo estamos constituidos y que además tanto la salud como la enfermedad es directamente relacionado a nosotros como individuo mm, y cómo funcionamos. Y lo que me ha parecido fascinante y creo que es algo que quisiera resaltar además es ese momento en el que tienes que tomar la decisión mm, entre continuar con tu carrera, a la cual claramente habías dedicado tanto tiempo, mm, recursos, energía, etcétera, etcétera, y cómo ese llamado interno que surge y que decides tomar la decisión, voy a ir por ese llamado interno, porque muchas veces, y ahí hay un tema de miedo que me imagino que tú más que nadie sabrás por lo que estudias, ¿no? Cómo el miedo normalmente, que es una emoción de tan baja frecuencia, te hace agarrarte a aquello de lo que conoces y no lanzarte a ese llamado, en este caso, interno, ¿no? Y quisiera que me cuentes un poquito, o que nos cuentes más bien, que me imagino que ya lo habrás reconocido en varios momentos de tu vida, ese momento tan importante, porque yo creo que es inspirador para muchas personas hoy en día que han seguido un camino, pero que sienten un llamado interno y que dicen, uy, acá hay algo que estoy sintiendo distinto a lo que estoy viviendo. Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia personal que has tenido, un poco para inspirar a las personas y para que vean que es posible tomar ese llamado interno y que lleva un camino de una vida, pues, de- sí. Pues mira, lo que ocurrió, evidentemente, dudé, evidentemente, porque, claro, fueron muchos años de formación y, bueno, pues eso, ¿no? Después hice un máster, o sea, es que seguí formándome en toda esa parte jurídica. eh, Estaba mandando currículum a despachos que al principio pues no recibía respuesta y mi enfoque era ahí, ¿no? Y es curioso porque de pronto se me abre una ventana de la que empiezo a ser partícipe y empiezo a sentir, ¿vale? Empiezo a ver cómo me siento con una cosa y cómo me siento con la otra, porque a mí la parte jurídica me gusta, soy ahí un poco guerrera, ¿no? Y me gusta, pero bueno, empiezo a dejarme sentir. Lo que hice fue eso, lo que hice fue que cuando de pronto me llega y tengo que tomar esa decisión, que evidentemente me asustó porque también tenía como un sentimiento de pérdida, ¿no? Si decía que no, era como decir que no a todos esos años pues eso, tanto de estudio como de sacrificio y por otro lado digo, madre mía, empezar de cero de nuevo cuando ya tengo un camino recorrido. Pues mira, ahí no te puedo decir otra cosa que fue dejarme sentir y ser honesta conmigo, no engañarme. O sea, hice pues como una introspección conmigo misma y realmente me dejé sentir. Es que no hay otra palabra, me dejé sentir. Intenté eh, sentir qué harías si no hubiera ninguna limitación, porque a veces somos nosotros los que nos vamos limitando y todas esas limitaciones son creencias, ¿no? Y empezamos a sabotearnos. Entonces intenté dejarme sentir de la forma más pura, sin limitaciones, y ver cómo me sentía con una cosa y cómo me sentía con la otra. Sabes que para el inconsciente, una de las características del inconsciente es que todo es real.
Así que cuando tú cierras los ojos y te dejas sentir y te vas a una situación, pues es real, ¿no? Se producen todas esas conexiones en el cuerpo y es como si fuera exactamente real. Bueno, pues eso fue lo que hice, ¿no? Me puse en esas dos situaciones, me dejé sentir y escuché lo que me estaba diciendo mi cuerpo. Evidentemente era un salto al vacío, pero bueno, dije, yo lo voy a intentar, porque si no siempre me quedará la cosa de que hubiera podido pasar. Y sobre todo es porque conecté, una de las cosas más importantes que me pasó es que conecté con la niña. Conecté con esa niña que sabía de una forma innata que el tratamiento viene de fuera, pero que la sanación viene de dentro. Y que podemos tomar una pastilla milagrosa o podemos tomar un tratamiento que, por supuesto, es necesario, ¿vale? Muchísimas veces, pero es para aprovechar la mejoría a nivel físico para intentar hacer ese cambio y pasar de ese tratamiento externo que siempre viene de fuera a hacer esa sanación interna que, como bien dice la palabra, siempre viene de dentro, porque la enfermedad lo que nos viene a decir es que nuestra manera de vivir nos está enfermando, algo que estamos haciendo. Bien pueden ser por creencias, por valores, por situaciones, por programación, por proyectos sentido, en fin, por un montón de circunstancias, nos está diciendo que algo en nuestra programación, pues hay que ajustarlo, ¿no? Y hay que hacer pues esos cambios. Entonces, bueno, conecté, me dejé llevar, me dejé sentir, que creo que es lo que tenemos que hacer, sin miedo, sino dejarnos sentir y decir, cuando siento esto es por algo, voy a hacerle caso porque si no me estoy engañando y lo que están entrando son filtros de creencias y de saboteo a nivel mental. Y bueno, pues me lancé a pecho descubierto. Pues me encanta y gracias por compartirlo, porque yo creo que eso nos pasa en tantas veces en la vida y muy pocas veces somos conscientes y tomamos el camino del sentir. Y creo que como nos lo has explicado, pues yo invito a las personas a que quizás sí llegue ese momento, que tomen esa experiencia o tu Mm. experiencia y que puedan aplicarla para a través de ese sentir y de esa conexión, porque siempre llega alguna conexión, ¿no? Sobre todo de Sí, niñez, ¿no? Que sí. podamos Y si no estamos congelados emocionalmente, que es verdad que hay muchas personas que se congelan, ¿no? Por dolor, por no sufrir y se congelan emocionalmente. Si no es así, nosotros sabemos realmente lo que queremos, porque lo sentimos. Lo que pasa es que a veces lo tapamos y lo tapamos con mucho ruido a nivel emocional. Por ejemplo, si hay miedo, pues es un ruido muy grande. Entonces se va tapando ese sentir, que es como esa vocecita interna que tiene pues mucha intensidad, pero a veces el miedo, la culpa u otras emociones lo que hace es que disminuya, ¿no? Hacemos nosotros que baje el volumen de ese sentir. Entonces, sabemos, si no nos saboteamos, sabemos lo que queremos y sabemos lo que sentimos. Mar, y hablando ahora de los libros, estos 3 libros que nos mostraste, ¿se pueden leer independientemente? ¿Hay alguna relación entre uno y otro? ¿O aconsejas que empecemos por alguno en particular? Mira, se pueden leer independientemente, pero yo aconsejo empezar por el primero, ¿vale? Perdón, este es el último. Empezar por Tu viaje hacia Lomo Amans, ¿vale? Porque empiezo desde el principio, ¿no? Digo, ¿por dónde empiezo? Además lo pongo así en los libros. Digo, pues vamos a comenzar por el principio. Y el principio no eres tú. El principio es la historia de tus ancestros. Porque lo que no se repite, ¿vale? O sea, lo que no se sana, se repite. Por lo tanto, es importante saber cómo vivieron nuestros ancestros, para saber un poco, porque nosotros somos el resultado, ¿no? Entonces, cuando queremos conocernos a nosotros mismos, ¿por dónde empezamos? Como pongo en el libro, pues el comienzo no eres tú. El comienzo es la historia de tus ancestros. Entonces, por eso aconsejo primero ¿no? Tu viaje hacia Lomo Amans. Pero se pueden leer independientes. Y luego, como te he dicho, la parte física es súper importante porque tú puedes trabajar
una desvalorización, por ejemplo, ¿no? El otro día estábamos hablando que todo lo que tiene que ver con la desvalorización corresponde al mesodermo nuevo, que tiene también toda una implicación con toda la parte osteoarticular. Pero bueno, tú puedes tratar una desvalorización a nivel emocional porque se está desvalorando en algo, pero también la puedes tratar a nivel físico. Te pongo un ejemplo. Una persona que quiere adelgazar, que no lo consigue, que no está a gusto con su cuerpo físico. Y lo único que tienes que hacer es corregirle corregirle la dieta, cómo está comiendo, enseñarle a comer de una manera mucho más sana. Y empieza a encontrarse mejor, se empieza a deshinchar y a encontrarse mejor. Se va a valorar más. Por eso digo que el todo está en la parte y la parte está en el todo. Hay que tocar absolutamente pues los 3 pilares fundamentales de la salud, que es esa parte física, esa parte emocional y esa parte energética o esa parte espiritual. Entonces, por eso yo le doy, además, empecé justo por la parte física, por eso le doy tanta importancia a la parte física, y ese es maestro de tu cuerpo. Pues aquí explico, por ejemplo, qué le ocurre a tu cuerpo si tiene una carencia de ácidos grasos o si tiene un terreno acidótico, tiene un terreno hipoglucémico. O sea, explico un poco todo lo que te comentaba antes de esas carencias que enferman, tanto a nivel físico como a nivel emocional, pero estamos en el físico, y esos alimentos que sanan. Por ejemplo, una persona que tiene una carencia en ácidos grasos, pues a lo mejor tiene problemas de asma o tiene problemas de piel. Entonces, bueno, pues digamos que aportamos esos ácidos grasos como ese alimento que sana, ¿no? A nivel emocional, a lo mejor esa persona necesita abrazos. Mira, me ha venido ahora en dermatitis atópica, por ejemplo, en niños, pues hay que corregir a nivel físico cositas, pero a nivel emocional yo le digo a los padres que tienen que tener mucho contacto con el bebé, ¿no? Que tienen que acariciarlo, que tienen que tocarlo, que tienen que sentirlo, y este sería pues un alimento emocional. Y así pues voy trabajando. Y como te he comentado, el último de 150 hercios, tu diseño, explico esa parte de Hammer, explico cómo intentar saber qué es lo que nos está pasando a nivel emocional sin tener ni idea de biodescodificación y sin tener ni idea de nada, ¿no? Que para eso está lo que decimos el código secreto del síntoma. Y el código secreto del síntoma es lo que nos impide hacer. Pues si yo tengo un problema en el tobillo, me va a impedir avanzar, ¿no? Si yo tengo un problema en la mano, pues me va a impedir trabajar en muchos aspectos, ¿no? Ver un poco cuál es ese código secreto para que la persona sepa un poco qué es lo que le está ocurriendo sin tener ni idea, porque lo que me gusta sobre todo es que la persona tenga recursos para que se convierta en su propio sanador. Qué interesante lo del código secreto. Nunca se me hubiera ocurrido, pero efectivamente, ¿no? Cuando Sí. tenemos una dolencia física o algún malestar físico, eso claramente nos va a impedir de hacer algo. ¡Wow! Efectivamente. Qué interesante. Mar, cuéntanos un poco en qué parte de España te encuentras. Sé que tienes 2 consultorios. Sí, mira, estoy viviendo en Almería, en Andalucía, pues ahí en una esquinita, en Almería, que llevo pues unos 7 añitos, va a hacer 7 años, todavía no llego. Yo soy de Almería, pero bueno, por circunstancias he vivido mucho tiempo fuera. Y bueno, mis raíces están en Almería, pero bueno, mi corazón también, pero hay una parte de mi corazón también que está en Ciudad Real. Me he pasado muchos años, pues 15, 16 años en Ciudad Real. Bueno, sigo, ahora ya llevaré como 20, ¿no? Aunque estoy aquí, sigo yendo, entonces también tengo allí consulta en Ciudad Real, en diferentes sitios, ¿vale? De Ciudad Real, en Miguel Turra, Ciudad Real, Puerto Llano, Campo de Cristana, en fin, en diferentes lugares. Y aunque me he venido para acá, pues bueno, tengo esa conexión con la gente que me encanta y con ese me he dejado sentir de nuevo y no quiero soltar aquella zona. Y bueno, pues voy cada X tiempo y también me tienen por allí dando talleres, dando formación, dando consultas, Y ayudando un poco.
cuéntanos un poquito, Mar, cómo vas a enfocar estas sesiones súper interesantes que tienes para la comunidad de Global Mindfulness Group. Así nos das una pequeña pista. Bueno, pues mira, como lo suelo hacer también a nivel presencial, a mí sobre todo me gusta dar bastante información y una información muy sencillita para que la persona que nos está escuchando, que quiere aprender y que a lo mejor pues, no tiene mucha idea o no quiere un lenguaje tan técnico, sino lo que quiere es qué hago yo con esta información para mi vida, ¿no? Tengo que entender bien lo que me está diciendo para coger esa información y llevarlo a mi vida. Y sobre todo lo que hago es intentar que cada uno de nosotros nos convirtamos en nuestros propios sanadores. Entonces, ¿qué hacemos a nivel físico? Pues eso es lo que quiero contaros también, cómo podemos mejorar nuestra salud a nivel físico, qué podemos hacer, cuáles son los nutracéuticos que son imprescindibles diariamente o a partir de determinada edad, qué es lo que ocurre si tengo unos determinados síntomas, cuáles son las carencias nutricionales que está ocurriendo. Porque todo eso se va a reflejar, pues eso a nivel físico, que también vamos a ir dando pinceladas, luego a nivel emocional, con esos códigos secretos y ampliando esos códigos secretos. Esos códigos secretos yo lo digo sobre todo para la persona que dice, uy, pues tengo un dolor de rodillas tremendo y no sé de qué viene esto, ¿no? Bueno, pues a ver qué te impide hacer para saber un poquito qué es lo que está ocurriendo. Pues, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo simplemente. La rodilla tiene que ver con la flexibilidad. Sí, imagínate que pones las piernas rectas y que no puedes doblarlas, que es lo que nos hacen las rodillas. Pues iríamos rígidos como un robot, ¿no? Bueno, pues ya, pues si voy rígida como un robot, ya tengo que pensar que por ahí hay rigidez a nivel mental. ¿Qué está pasando? Que estoy siendo rígida, quizás en lo que pienso, en lo que siento, con mi entorno y así, ¿no? Pero todo eso vamos a ampliarlo de una forma muy sencilla para poder llevarlo a nuestro día a día y también, por supuesto, con recursos. ¿Qué hacemos después con eso? Ya sé que tengo este problema. Bueno, pero ¿cómo lo soluciono? Pues también, ¿cómo lo podemos solucionar? Todo eso es lo que vamos a ir viendo de una forma sencillita, pero súper contundente y con una gran información. Mar, bienvenida y muy agradecida y la comunidad igualmente de que estés con nosotros y que compartas, bueno, toda esta sabiduría que tienes de tanto tiempo y además de manera tan práctica para poder comprendernos, no más tanto a nivel físico como a nivel emocional. Así que muchas gracias, Mar. Bienvenida y espero que todas las personas que nos están escuchando pues no se pierdan estas sesiones con Mar Horta. Además, pues estaremos compartiendo sus libros para que puedan buscarlos y si viven cerca a Almería o a Ciudad Real, pues no se pierdan la consulta con Mar y como siempre estaremos compartiendo todos los datos de Mar para que puedan contactarse con ella directamente. Y nuevamente, Mar, gracias y bienvenida. Gracias. Aquí estoy para vosotros.